Tengo que agradecer a la señora Montserrat Cubillo Martínez del Ferro, directora de la Biblioteca Municipal, poeta Rafael Esteban Pullet y en especial a Isabel Pérez Sánchez, responsable de Cultura, con la cual pues, hemos estado en contacto, que me hayan facilitado y dado la oportunidad no solo de presentar esta obra pionera en el mundo, El alma sin velos, sino poder transmitir las múltiples posibilidades terapéuticas que esta técnica puede aportar. Y como no, también dar las gracias a este público que hoy sin él pues no sería posible nada de esto. Así que muchísimas gracias. Terapia regresiva, terapia de vidas pasadas. Bien, aquí estoy para aquellos que todavía no tengan conocimiento sobre qué es la terapia regresiva, ni qué se puede conseguir a través de esta técnica, ni para qué y quién puede ser importante acudir o vivenciarla, pues hoy es el momento y voy a intentar transmitir la información lo más clara posible, de manera que podáis entender en qué consiste. Las experiencias vividas con personas que han acudido a consulta nos dicen a los terapeutas que esta técnica es un camino para sanar el alma. Nos empeñamos en sanar el cuerpo y realmente el cuerpo es la forma que utiliza nuestra alma para expresarse. Hay muchos caminos, este es uno de ellos. El dolor está en el alma, es el alma, esa energía que somos, la que entra en este cuerpo, necesita del cuerpo para expresarse. Da igual las creencias que tengas, da igual que no creas en nada. El objetivo de esta técnica no es demostrar nada, es que a través de una emoción surge una experiencia que está en tu subconsciente, que por muy extraña que parezca, en la mayoría de los casos no pertenece a este plano físico, y esa experiencia tiene que ver con lo que en este momento está interfiriendo con tu vida actual, en este cuerpo que ahora habita. Eso que está en tu subconsciente para ti es la verdad más real que existe. Eso ya lo decía Ernesto Sabato. La pregunta que podríamos hacer es ¿y cómo se accede? ¿O en qué consiste básicamente la terapia regresiva? En hacer consciente todo aquello que está en tu subconsciente. Experiencias vividas traumáticas, dolorosas, que por el nivel de conciencia que teníamos en ese momento, no supimos hacer, no supimos trabajar, no pudimos hacer nada y nos quedamos ahí atrapados. ¿Y cómo se accede? ¿Cómo se accede a un estado regresivo? Bueno, pues todos tenemos lo que se llama un estado expandido de conciencia, que se produce a partir de una emoción. Ese estado expandido de conciencia nos permite acceder a planos que con nuestros 5 sentidos no alcanzamos. No es necesaria la hipnosis, ni inducción. Si pedimos a la persona que cierre los ojos para conectar con la experiencia, no es por otra razón que para evitar distracciones. Es a partir de una emoción que se accede pues a ese plano, a esa experiencia. ¿A partir de qué emociones? Por ejemplo, un dolor físico, aquello que si acudes a los medios habituales te van a tachar de psicosomático, a una ruptura de pareja, problemas familiares, apegos, insomnio, ansiedad, no se puede tener hijos, aquellas frases de todos los hombres son iguales, es decir, todo aquello que de alguna forma esté interfiriendo en tu vida, que no te deje avanzar, que no entiendas, que no encuentres una explicación, todo eso lo puedes trabajar con esta técnica, con la terapia regresiva. Cualquier emoción física, emocional o mental,
que por los medios habituales no encuentres una respuesta, con la terapia regresiva puedes encontrar, porque son esos síntomas los que te van a llevar directamente a la experiencia original. Y nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿todos vamos directamente después de una emoción a ese origen? Va a depender de lo racional, mental que sea la persona. Va a depender de si el motivo que traes de consulta es un hecho muy traumático, vivido recientemente, como una ruptura de pareja, un conflicto muy fuerte que estés viviendo con muchísimo dolor. Lo más normal es que tu alma te muestre toda la situación que estás viviendo, ¿no? Que te muestre esta vida, todo lo que se ha originado en esta vida. En esos casos la persona trabaja mucho todas las emociones y vivencias del hecho que realmente le ha traumatizado. ¿Qué pasa? Que cuando está haciendo la regresión, por ejemplo, si se trata de una ruptura de pareja, verá que empieza a decir cosas que recordaba, pero también aparecen cosas que no recordaba, e incluso cosas que había detectado mucho antes de que todo eso se produjera, que ya le estaban avisando de lo que posteriormente iba a vivir, pero que por la razón que sea, por protección, por no atreverse a salir de donde está, por pensar que igual no hay otra posibilidad más que la que está viviendo, no contemplan, no ven, y queda ahí grabado en tu subconsciente. Recuerdo una persona que vino a consulta, en este caso había estado con un psiquiatra de tratamiento, porque tras la ruptura de su matrimonio muy largo de muchos años, cayó en una tremenda depresión y después de haber salido de esa depresión encuentra una persona que le despierta la ilusión y ganas de vivir y de hacer cosas que no había hecho en su vida, porque el matrimonio inicial, original, fue a muy temprana edad, casi niños, y ahí sufrió un shock muy fuerte, una decepción muy fuerte. Eso unió la depresión de la primera ruptura, el dolor fuerte de la primera ruptura con esta segunda que había idealizado al máximo. Cuando entra en regresión esta persona, que además fue fue bastante espontáneo porque el dolor lo tenía muy reciente. Yo pensaba que igual podía costar, ya que venía bajo los efectos del tratamiento que estaba teniendo para de alguna forma llevar o sobrellevar la emoción o la depresión en la que estaba metida, ¿no? Bien, pues, ¿qué pasó cuando va a regresión? Que vive detalles, vive, llora, expresa, de ahí se va a su adolescencia, se va a su infancia, vive cosas relacionadas también con sus padres, es decir, todo lo que a lo largo de esta vida, ya desde el vientre materno, gestó un comportamiento, una actitud frente a los hombres que le hizo vivir, soportar, sobrellevar o cargar con situaciones que si no hubiera sido de esa forma, desde ese condicionamiento ya arrastrado desde el vientre materno, pues igual no lo hubiera hecho. ¿Qué se hizo? Se trabajó profundamente, dijo, lloró, todo aquello que no había podido hacer porque no tenía ese nivel de conciencia, ni siquiera era consciente de lo que estaba viviendo. Bueno, pues fueron necesarias 2 sesiones con esta señora y bueno, las noticias posteriores después de no sé cuánto exactamente pasaron, si 1 mes o 2 meses, el cambio fue radical y actualmente creo que está con una nueva pareja y ya con una relación pues normal, satisfactoria. Pero lo más importante de lo satisfactoria que pueda ser es que ahora ya está en paz con ella misma. Siente haber cerrado un capítulo del pasado que consciente e inconscientemente estaba ahí presente. ¿Qué pasa?
Si la persona tiene muchos problemas a nivel subconsciente grabado, no vale cualquier técnica para ayudar o acompañar a esta persona. Es necesario que la persona entre dentro, que atraviese esa barrera del subconsciente para ver qué hay allí. Cuando terminé la sesión con esta señora, ese rostro que había entrado totalmente ida, pálida, sin ganas de vivir, salió que parecía otra. De hecho, cuando vino la hija a recogerla, dijo: mamá, ¿qué te ha pasado? ¿No? Bien, liberó todo ese atasco que había dentro. ¿Yo qué hice? Simplemente acompañarla. En una sesión es la persona la que percibe, visualiza, siente, es la que ve cómo esa experiencia que está relatando, que a veces puede creer incluso que se la está inventando, tiene que ver, está influyendo en su vida de ahora, ve cómo, qué le hace hacer y qué le está impidiendo hacer. Toma conciencia. No es alguien que le dice lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer. Es la propia persona la que toma conciencia. Y eso es el despertar más grande, cuando tú mismo desactivas eso que está obstruyendo tu vida, tu aliento. ¿Por qué es importante trabajar el vientre materno? Porque esos 9 meses que estás dentro de la barriguita de mamá, los pensamientos de mamá, los miedos de mamá, los celos de mamá, la escasez de mamá, todo lo que mamá sintiera, padeciera, está influyendo. Pero no solamente eso, sino que también imagina que no eres un niño deseado, que vienes a destiempo porque no es el momento, no están preparados tus padres, o bien quieren un varón y ahora resulta que es una chica, que es una hembra. Bueno, todo eso, el bebé que está dentro lo vive, lo sufre, y eso le hace que cuando nazca con unos sentimientos y unas emociones y unas creencias que va a considerar que son suyas porque crecerá con ellas. Y llega un momento cuando se trabaja en terapia regresiva que descubre que nada de lo que pensaba, que sus miedos, su ansiedad, lo que vivía no le pertenecía, sino que era fruto de esa influencia de haber estado dentro del vientre materno. Por lo tanto, es muy importante. Pero ya no solamente puede afectarnos nuestra estancia en el vientre materno, también va a afectar la forma en la que nacemos. No es lo mismo que nazcas de un parto natural, donde ese tránsito a través del conducto, del canal del parto, ahí el bebé, mientras sale, está teniendo un contacto con la madre, que es muy importante. Si eso se priva, esa carencia va a estar, se pierde ese contacto. Por otro lado, si el nacimiento es a través de forzado con forceps o bien se lleva incubadora, ahí se producen también atrapamientos. Hay veces que el bebé se queda atascado en el canal del parto. Eso puede activar una experiencia de una memoria de una vida pasada donde quedó atrapado. Y hay muchas todas esta forma en la que nace está ya hablando y diciendo mucho. Un niño que nace y tiene que ir a una incubadora, por lo general esos niños son tímidos o les cuesta relacionarse, son más bien niños que le gustan estar solos, influye. Si es un niño que nace de culo, ya te está diciendo lo que piensa del mundo. Y si es un niño que viene con vuelta a este cordón, ya está diciendo que no quiere vivir. Es decir, lo hacen ellos, quieren suicidarse, no quieren vivir porque saben lo que les espera. Porque
hasta los 7 años todavía podemos recordar qué fuimos en vidas pasadas, qué hemos hecho y qué estamos haciendo aquí. Lo que pasa que evidentemente la mayoría de las veces lo perdemos, y cuanto más occidentales seamos, con más facilidad lo hemos perdido, porque hay demasiadas distracciones para prestar atención. Pero aún así se dan muchos casos. Yo tengo noticias de madres que cuentan que sus hijos pues te hablan de cosas que el niño te dice. Pues yo de mayor pues era cazador y cazaba conejos y se los dabas a quién, a mi mujer. Y oye, ¿estabas casado? Sí, tenía 2 hijos, una hembra y un varón. Eso te lo digo un niño de 4 años, y además te dice que vivía en Trebujena, y luego te das cuenta que nunca había ido ese niño a Trebujena, ¿no? Entonces, es ese niño, y este caso es real, es así, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo olvidamos, y supongo que lo olvidamos por protección, porque imaginaros que en este reparto de papel, cuando nacemos, el que en aquella vida fue igual tu padre o tu marido y te maltrató, en esta vida igual es tu hijo, o al revés, ese niño que ahora nace en el vientre de la madre que fue el verdugo en la otra vida. Bueno, pues son muchas las razones por las que supuestamente se olvidan. No estamos preparados para ello. Bien, pues por lo tanto, en la terapia regresiva, el atrapamiento puede estar desde una ruptura en la adolescencia, en la infancia, en los primeros años de vida, en el canal del parto, en el momento de nacer, en el vientre materno o en una vida pasada. Todo aquello que no supimos resolver, que no supimos afrontar, que morimos y a la hora de morir hicimos mandatos, juramentos, sentencias, que abandonamos el cuerpo y esa nos la traemos. Y eso está aquí ahora presente y está influyendo en tu vida y con las personas con las que está. Es necesario ir a ese momento, trabajar y resolver. Pero ¿qué otras cosas pueden estar interfiriendo en nuestro bienestar? Pues los seres que han fallecido, los seres que han abandonado el cuerpo, cuando no nos han enseñado a morir, ni tampoco a despedirnos de las personas de nuestros seres queridos que fallecen. Y es muy importante, porque ahí se producen lo que es, pues, lo que llamamos almas perdidas. Son seres que no siguen su camino, el camino de vuelta a casa cuando mueren, sino que se quedan. La mayoría de las veces se quedan por amor, porque si es una madre, muere joven y tiene un niño, se quiere quedar a cuidarlo, quiere seguir ayudándolo. Bien, está muy enamorada o vive un amor muy grande y no quiere abandonar a su marido, o el padre que quiere seguir cuidando a la familia o el negocio. Hay muchas razones por las que un ser fallecido se puede quedar en este plano físico. ¿Qué pasa cuando se queda? Pues que la psiquis igualmente de ese alma, mientras siga en este plano físico, tiene los mismos pensamientos y emociones que tenía cuando estaba en el cuerpo físico. Y esas emociones, esos sentimientos, esas creencias, todo lo que tenga, se mezcla con la psiquis de la persona a la que se adhieren y pueden estar influyendo. De tal manera que incluso hay veces que hay personas que no han fumado y de pronto empiezan a fumar, no beben y empiezan a beber. Y no es de ese ser que se ha
y no es de ellos, sino que es algo que está induciendo, incentivando ese alma que se ha quedado ahí también atrapada. Y es importante ayudarlas a entender que se han quedado ahí y que deben volver a la luz. Hay muchos tipos de alma, no solamente las que mueren por amor, hay muchos tipos de alma. No solamente se quedan ahí por amor, hay veces que hay otras razones y es porque no son conscientes de su propia muerte. Por ejemplo, ¿quiénes no son conscientes de su propia muerte? Los que han muerto de un infarto, los que mueren sedados, un accidente inesperado, en coma, sedados. Es decir, no son conscientes de su muerte y pasa como los de la película, el de la película de Oz, que se quedó ahí atrapado, no era consciente de su muerte. ¿Qué hay que hacer con la técnica? Pues se les hace ver qué les ha pasado, qué les ha retenido ahí, se les hace tomar conciencia de que han fallecido. ¿Cómo lo trabajamos esto? Bueno, pues mira, hace unos días una persona que venía con unos motivos de consulta en la que se sentía como que no era ella y tenía vivencias que sentía que no estaba sola. Bueno, pues aparece un alma perdida, aparece un alma que de entrada se define como si fuera un diablo, alguien malo. ¿Cómo lo hago? Pues yo que le digo, mira, primero a la persona le pido que preste sus cuerdas vocales para que se puedan expresar ese ser que está ahí, ¿no? Y bien, en ese momento yo empiezo y entablo un diálogo con ellos. Intento ser lo más cariñosa, lo más compasiva y la paciencia más grande que se pueda tener, se ha de mantener con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están perdidos. Te pueden decir que es el diablo, que es Lucifer, y luego descubres, como en este caso, que era un niño de 4 años. Un niño de 4 años que te describe perfectamente cuando consigo que vaya antes de morir, cómo va caminando, dado del brazo del padre y de su madre. Eran judíos, ve que estaban en filas, entrando todos en unos vagones de tren, y describe cómo se llevan a la madre, desaparece, se queda con el padre, ve cómo matan al padre. Cuando él va que sale corriendo al ver eso, lo coge uno de los soldados y lo mata. Ahí es donde esa muerte, él quedó atrapado. ¿Qué pasó en esta regresión? Porque además fue muy curioso, porque cuando estaba de manos del padre, yo le dije que hiciera el favor de preguntarle a su papá, que le explicara dónde iban y qué estaban haciendo ahí. Y le dije que le hablara en su idioma. Y la paciente empezó a hablar en alemán. Le dejé que hablara un rato en alemán. Cuando termina le pregunto, tradúceme, dime qué es lo que le has dicho, qué te ha dicho tu padre. Y bueno, pues me dijo exactamente pues lo que he relatado, que se iban al tren, que no pasaba nada, que estuviera tranquilo, que estaban protegidos. Bueno, sorprendente, sobre todo cuando la cliente despierta después de hacer tomar conciencia a esa criaturita como que había fallecido y que habían venido a buscarle seres queridos, y claro, ve que sí, que está ahí su papá y su mamá, que lo estaban esperando, y va a la luz. La cliente cuando termina asombrada, ¿qué es eso? Yo estaba hablando en alemán y le digo, no eras tú, era ese alma perdida la que estaba hablando en alemán, ¿no? Bueno, pues eso pasa, eso te lo encuentras. ¿Y qué explicación tienes? No lo sé, pero eso pasa. Terapia regresiva no buscamos para nada. No es la investigación nuestro objetivo. Eso no quiere decir que yo, que soy miembro de la directiva de la Asociación Española de Terapia Regresiva, que dentro de esa asociación se ha creado un equipo de investigación donde hay doctores, psicólogos y personas cualificadas investigando al respecto para tener información suficiente para que llegue un momento en el que la ciencia tienda la mano a la espiritualidad, que no es otra cosa la espiritualidad que
ir en busca de la verdad. No es nada más que eso, no tiene nada que ver con las religiones. Bueno, pues el campo de la terapia regresiva es muy amplio, podríamos estar aquí horas y horas hablando, pero creo que con esto pues queda claro, o creo que queda bastante claro, que la terapia regresiva consiste en hacer consciente lo inconsciente, en ir al origen de aquello que te está traumatizando, no te deja avanzar, y que se hace de forma espontánea a partir de una emoción. Que no es algo que tú vayas a ir y con una regresión hayas resuelto tu tema, no, no. Si vas pensando en eso, pues bueno, pues como curiosidad está bien, vívelo, vivéncialo, pero si hay un tema, algo que te preocupe, tienes que insistir. Habrá personas que igual resuelvan con 2, 3, 5 o 10, pero sí puedo decir que la persona que lleva 4, 5 regresiones, el cambio en su vida es abismal. Los problemas los va a seguir teniendo todos mientras estemos en un cuerpo físico, pero lo que antes era sufrimiento desaparece. Habrá dolor, pero no sufrimiento. Ya no vives las cosas de la misma manera, porque ya entiendes un poco la mecánica y el juego de esta matriz que vivimos. Eso te hace vivir la vida de una manera muy diferente. Eso para mí es lo más importante de la terapia regresiva. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque hay personas a veces que fallecen a pesar de. ¿Y por qué? ¿Por qué un niño de 7 años, de 5 años, 4 años o un adolescente en plena vida se va? A pesar de haber hecho lo que sea que se haya hecho. Bueno, porque este grupo de almas que decidimos venir juntos, cada uno tiene un papel y hay veces tienes que vivir esa pérdida y esa pérdida es necesaria para que el resto de la familia siga evolucionando. Pero indistintamente de que así tenga que ser, que se vaya a ese ser querido, que se llore porque eso es inevitable, llorar esa pérdida, se vive de forma diferente. La aceptación es distinta. Por eso lo más importante es descubrir quiénes somos, qué hacemos aquí, para qué hemos venido y a dónde vamos. Hemos venido a aprender a amar y a perdonar, en especial a perdonarnos a nosotros mismos y empezar a dejar de hacer responsable a los demás de todo lo que nos pasa. De esa manera creo que acabarían las guerras, porque en el fondo nos estamos persiguiendo a nosotros mismos, porque te lo encuentras en muchos casos en regresión de personas que luchan de manera exacerbada contra algo, alguien, un sector. Luego se dan cuenta cuando entran en regresión que están luchando contra lo que ellos fueron en esa vida pasada. Sí, imaginaros cuántas guerras, cuántas batallas se llevan lidiadas. No hay paz, no hay paz. Eso sí, cada vez que hay una guerra, pues hay un resurgir, hay cambios, hay evolución, hay crecimiento. Dentro de ese crecimiento, pues está el descubrir quiénes somos. Pitágoras decía, recuerda quién eres. No somos solo este cuerpo, somos un cuerpo y una mente, pero también un espíritu. Creo que estamos en un momento en el que debemos de entender qué significa eso de ir dentro de nosotros. Ir dentro de nosotros es ver nuestras heridas. Esas heridas que se manifiestan perfectamente en cuanto tenemos delante a alguien que nos está insultando, nos está hablando mal, no nos está respetando o no sé qué situación se puede dar. Cuando dejemos, y siempre digo este ejercicio porque es muy importante, cuando observes, cuando esa persona que te está alterando, observa cómo está reaccionando tu cuerpo, si se está tensando, si estás apretando los puños, si sientes que el estómago se te encoge, obsérvalo. Observa todo eso que estás viviendo, cómo está reaccionando tu cuerpo, cómo se está reflejando en tu cuerpo físico.
Y acto seguido, cuando tengas detectado en qué parte se ha centrado, hazte esta pregunta y escucha lo que te viene de golpe. ¿Qué me hace sentir esto? Y posiblemente te hace sentir rabia, indignación, impotencia, no valgo nada, no me quieren, no lo sé. Pero todo eso que estás sintiendo en tu cuerpo, esa emoción que estás sintiendo, es una herida que hay dentro. Porque si yo te toco y tú tienes una herida, tú te apartas. Si tú no tienes ninguna herida en el brazo y yo te toco, tú no te apartas. Por eso lo que a ti te está diciendo esta persona, a ti te duele. Y sin embargo, eso mismo a otra persona se troncha de la risa. El cuerpo es la forma en la que nuestra alma se expresa. ¿Y qué te está diciendo? Sácame, libérame. ¿Que no lo haces? No pasa nada. Para el alma el tiempo no existe y tiene una paciencia infinita y esperará el tiempo que sea necesario hasta que tú decidas ayudarla, sanarla, rescatar esa parte que no supo hacer. Es que imagínate, igual ahora eres mujer, igual ahora eres hombre, pero imagínate siendo mujer en la Edad Media o siendo hombre en la Edad Media. Eso que fuiste, que hiciste, que recibiste, que te hicieron, está pasando aquí ahora. Y cualquier situación similar, análoga, va a activar eso. Entonces, de estar bien, de pronto puedes empezar a estar mal y no sabes ni por qué. Se ha activado algo en tu subconsciente. Algo que te está diciendo libérame. Bueno, pues... No sé si hay alguna cosa más. Si no, pues igual lo damos por válido, ¿no? ¿Os parece bien? Muy bien. Bueno, pues yo solamente deciros que no lo he comentado, el libro. El libro del alma sin velo lo hemos escrito 12 terapeutas. 12 terapeutas, que esto es algo pionero porque no es fácil que 12 terapeutas de diferentes puntos de España se hayan reunido para hacer una transcripción literal de una regresión vivida en consulta, desde que empieza hasta que termina. Y lo mejor, con el testimonio del paciente, que no es poco, y los resultados después de la regresión. Entonces, ¿por qué merece la pena? De entrada, porque cada uno hemos desarrollado un tema totalmente diferente, para que así se viera todo lo que se puede trabajar en regresión, desde la ansiedad, el miedo, la fobia, cualquier cosa, dolores físicos que vas a la medicina y te lo tachan de psicosomático porque no encuentran una explicación, cualquier cosa se puede trabajar con la terapia regresiva. Y el libro pues te permite pues perder los miedos, ves que es algo pues, como podemos estar aquí hablando, como a veces cierra los ojos. Imagínate que alguien me viene llorando, yo le digo en ese momento, incluso en el borde de la piscina o en cualquier sitio, cierra los ojos, si tienes que sentir eso, y como si fuera que, muy bien, pues ahora te vas a ir a un momento, la última vez que viviste eso. Y en el momento que alguien está llorando, ya está en ese estado expandido de conciencia, porque ese llanto es el llanto de esa experiencia pasada. Eso lo vais a poder ver en este libro, ¿no? Pues los diferentes casos y cómo se resuelven, cómo se trabajan y cómo la persona, después de haber vivido la regresión, cómo está y qué ha sanado. En mi caso, mi capítulo es de almas perdidas, que me gusta. Sí, se ve que me gusta. De hecho, ya por eso Raymond Moody cayó en mis manos y ayudé a mi padre. Ahí me inicié y ya está. Sí, porque siento que es la forma en la que realmente aprendes a amar. Porque cuando te encuentras a alguien que se presenta como un diablo, que es malo, que ha hecho barbaridades, que esas barbaridades son las que ha hecho que se quede aquí, porque murió. Imagínate a alguien en la Edad Media o en cualquier otra época que sabías que si habías hecho algo malo ibas al infierno. Pues tú no te quieres ir si ves que te puedes quedar ahí, que ayer está el infierno, yo no me voy a ningún sitio por si acaso. Claro, pues cuando tú hablas con ellos, te cuenten, les convencen, se dan cuenta de lo que han hecho,
de verdad eso es entrañable, súper bonito. Yo pienso que para mí es de las partes que me gusta por eso, porque realmente aprendes a amar.